Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Solo Dios, a través de Jesucristo, tiene la capacidad de regenerar a las personas. Escucha este interesante testimonio. Bien, amigos, seguimos adelante con el programa. Y ahora tenemos aquí a Fernando, que es pastor en San Carlos de la Rápita. Fernando, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Luis. Buenos días a todos los que nos escuchan. Estoy bien, gracias a Dios. Bueno, pues estupendo. Entonces me gustaría que compartieras con todos nosotros cómo tú conociste y experimentaste el amor de Dios y conociste al Señor Jesucristo. Bueno, si nos remontamos muchos años atrás, yo conocí al Señor en mi niñez. Fue una tarde, recuerdo yo muy claramente, no tanto las palabras, pero sí la acción de mi madre. Pues como muchas familias éramos católicos, pero no protestantes, o sea, católicos de nombre, ¿no? Y una tarde mi madre llegó a casa y yo recuerdo muy claramente que comenzó a quitar las imágenes que teníamos de la Virgen y había ¿Sí? Jesús de gran poder. Y quitó y algo recuerdo yo que decía, he conocido al Dios verdadero. Ahí fue cuando yo comencé a escuchar hablar de Dios, ¿no? Y en el transcurso del tiempo, pues, empezamos a ir a la iglesia y sí, me sentía bien. Pero en el transcurso de los años, pues, sucedió que los problemas y las dificultades que íbamos atravesando me alejaron del Señor durante mucho tiempo. Cuando vine aquí a España... Perdón un momento, Fernando, cuando hablas de que empezabais a asistir a la iglesia, ¿de qué iglesia hablas? Hablo de la iglesia angélica en Quito, en Ecuador, porque yo soy de Ecuador. Iglesia evangélica en Quito, Ecuador. Vale, de acuerdo, sigue adelante. Se llamaba la iglesia de Iñaquito, que es el sector donde vivíamos, ¿no? Entonces asistíamos allí. Y íbamos solamente mi madre y mis 4 hermanos, somos cinco hermanos. Mi padre no asistía, pero mi madre nos llevó. Y como te decía, después de un tiempo, por los problemas, dificultades, tanto familiares como externos, pues yo me alejé del Señor. Como, no sé, sucede en algunas personas, pues hasta me enojé con Él. No entendía que la vida es un proceso en el cual nos va el Señor puliendo, ¿no? Y bueno, cuando vine a España, como decía, después de tanto tiempo que vinimos aquí, yo vine hace 20 años más o menos, vinimos como muchas familias de Latinoamérica buscando el sueño europeo, otros el sueño americano, es decir, buscando una mejora económica, ¿no? Pero no tenía yo claro que el plan de Dios era diferente. El plan de Dios era que nosotros, y yo personalmente, me vuelva a reencontrar con Él. Y fue así que hace como 15 años que el Señor me volvió a llamar y estuve allí. Desde ahí estoy a sus pies, sirviendo en lo que pueda y sintiendo el amor maravilloso de Dios en mi vida, en la vida de mi esposa, de mis hijos. Bueno, vaya sorpresa que te preparó el Señor, ¿no? Sí. Tú que te habías ido a la tuya y Él siguió fiel y pudiste reconciliarte con Él y ahora le estás sirviendo, ¿no? Ahora le estamos sirviendo, es verdad. También a veces uno no entiende porque yo decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué a nosotros, no? Habiendo tantas personas que tan capaces y uno se siente chiquito, pequeño, y decir, pero ¿por qué, Señor, te has fijado en mí? Y sin embargo de eso nace una gran gratitud y gran amor, ¿no? Decir que el Señor se fija en todos nosotros. Lo importante es que nosotros accedamos y recibamos esa gracia de Él para poderlo servir. Y explícanos un poquito de cómo fue que te involucraste tanto en la obra de Dios y estás pastoreando y dirigiendo una iglesia ahí en San Carlos de la Rápita. Pues, una iglesia evangélica.
Disculpa, sigue. Sigue. Quería aclarar que es una iglesia evangélica para que ninguno que nos está escuchando piensa que hablamos de una iglesia católica, ¿no? Estamos hablando de la iglesia del Señor, la iglesia evangélica. Amén. Sí, amén. Cuando estuvimos aquí, como todos los que venimos nos dedicamos a trabajar y, en fin, dejamos a un lado al Señor, pero el Señor nos llamó de una manera muy sutil, digámoslo así, fue a través de nuestros hijos. Ellos conocieron a unos chicos que asistían a una iglesia evangélica aquí, se hicieron muy amigos y a través de ellos fue que nosotros nos comenzamos a involucrar, porque siempre hemos tenido la idea de que la familia debe estar junta. Queríamos saber dónde nuestros hijos están yendo. Y así fue como aceptamos la invitación a una iglesia que unos amigos tenían en La Cava, de una población aquí cercana, de una iglesia pequeña, y conocimos allí, y allí fue cuando comenzamos a conocer en realidad lo que es el Señor. No solamente de palabras, sino lo que Él obra en la vida de cada uno, y comenzó nuestra transformación, comenzó mi cambio, en cuanto a Él comencé a conocerlo más profundamente, ¿no? Ese Dios de amor y ese Dios maravilloso que nos llama a todos. Y así fue que comenzamos poco a poco a asistir a la iglesia, íbamos semana, también entre semana que había reuniones de oración. Y tú ahora me gustaría que hablaras directamente, no a mí, sino a los que nos están escuchando por la radio, y les dieras un buen consejo y ánimo para conocer y servir al Señor Jesucristo. Pues bueno, lo que puedo decir es, en base a mi experiencia personal, que cuando vivimos momentos de confusión y estamos en oscuridad, la única salida es hablar con Cristo. Él está siempre allí, está atento, Él sabe de nuestra vida, Él nos conoce. La palabra dice que Él nos formó en el vientre de nuestra madre, nos conoce a profundidad. Y la única salida para nuestra confusión, para nuestra ansiedad, es acudir a Él. Él está siempre con nosotros. Así fue personalmente como me ha ido sacando del temor, de la oscuridad, y nos pone sobre todo a servirlo. Y es maravilloso servirlo, de cualquier manera, ya sea barriendo la iglesia, haciendo cualquier cosa, que por pequeña que pueda parecer, en servicio al Señor te engrandece, porque te hace crecer. Que en cualquier dificultad que estemos atravesando, Él es el único que siempre está a nuestro lado. Pues claro, y además servir al Señor no es solamente las actividades de la iglesia, sino es compartir con las personas con las que te encuentras en la vida, pues lo que has experimentado de parte de Dios, su amor, su fidelidad, bueno, y eso les ayuda a ellos también a poder experimentar una salvación tan grande. Bien, sí. Y entonces ya para terminar la entrevista, estoy mirando el reloj a ver que te queda un minutito, ¿eh? Me gustaría que tú abrieras tu corazón de cara a la gente que nos está escuchando y que nos va a escuchar luego por redes sociales, porque esto llega a un montón, a miles de personas, para que puedan realmente animarse a perder el miedo y encontrarse con Dios y tener esperanza. Mira, Dios es maravilloso. Yo recuerdo que una circunstancia hace ya algunos años, precisamente el Señor incluso me sanó físicamente. Estaba en muletas, tengo prótesis en las caderas, y el Señor, a través precisamente del pastor, me sanó, y desde entonces ya no uso muletas y camino bien. Esa es una de las maravillas que el Señor puede hacer a más de toda nuestra vida. Yo agradezco mucho al Señor que ahora estemos en la iglesia de Cristo. La iglesia es Casa Oreb, y allí estamos sirviendo todo lo que el Señor nos dice. Les animo a todos aquellos que inclusive por ahora puedan tener dudas, que se dejen amar, nada más. Amb la nova app de la Tagliatella podràs aconseguir promocions exclusives, gestionar les...
Perdona que hemos tenido una pequeña interferencia. Gajes de lo Vale. Bien, pues muchas gracias. Bueno, y entonces pronto explica la actividad que tenemos con Ricardo Ponce, con el pastor Ricardo Ponce, ahí en San Carlos de la Rápida. Háblanos de eso. Bueno, el día 5 de noviembre, el pastor Ricardo Ponce y el pastor Luis García nos visitan en la iglesia. Sabemos que el Espíritu Santo se moverá esa tarde dentro de todos nosotros. Es una expectativa maravillosa que tenemos, porque precisamente de lo que comentaba antes, fue el pastor Ricardo Ponce quien, guiado por el Espíritu, fui sanado. Entonces fui sanado yo, y también otras personas de la iglesia en ese tiempo. Así que bueno, explícanos un poquito sobre tu sanidad, porque yo creo que cuando las personas que están escuchando ahora lo que estás contando, oyen de sanidad, ¿qué te pasó concretamente? Bueno, yo tengo lo que es luxación congénita de cadera, es decir, yo nací con un problema, luxación en las caderas, y durante toda mi vida pues fui operado. La primera vez que fui operado fue a los 2 años y medio, y ha sido, durante el transcurso de mi vida, he sido operado aquí en España, he operado 4 veces. Y una vez recuerdo que Ricardo Ponce iba a dar una charla sobre liberación en la iglesia de Amposta. La iglesia de Amposta, sí. Yo también estaba allí. Tú también estuviste allí, sí, que es verdad. Y fuimos nosotros, había poca gente, y fui yo, y ese día fui con muletas, porque yo usaba muletas entonces. Y recuerdo que Ricardo Ponce, sin conocerme, estaba sentado en la parte de atrás, me llamó hacia adelante, me hizo sentar en la silla y me hizo levantar las piernas, que no podía hacerlo. Y las piernas se igualaron, porque también él tenía diferencia en tamaño, y se igualaron mis piernas al mismo tamaño, y fui sanado de mis caderas. Mira que tengo yo prótesis en los 2 lados, y desde entonces no uso muletas, ya son más de 10 años, y más que nada lo que sentí no fue solamente las piernas, sino en mi interior, un fuego tremendo en mi vientre, en mi estómago. El fuego de Dios. El fuego de Dios. Eso fue más maravilloso, porque sí, he sido sanado de poder caminar bien, pero ese fuego que sentí fue increíble. Eso fue increíble. Desde entonces, como te digo, ya no uso muletas, sigo teniendo mis prótesis, pero estoy bien. No tengo ni dolor, y estoy bien, gracias a Dios. Lo sirvo al Señor y con mucha gratitud, con mucho agradecimiento. Esa tarde también hubieron más personas que fueron sanadas. Escúchame, Fernando, una hermana. ya tenemos que terminar, porque el tiempo se nos termina de la entrevista, pero muchas gracias por contarnos tu testimonio y con todo lo que nos has dicho, y bueno, y hasta pronto nos veremos. Sí, pronto nos veremos. Dios los bendiga. Hasta luego.